Centro de Informes OVNI. 20 años, 20 congresos. 20º Congreso Internacional de OVNIología. Noviembre 2018. Capilla del Monte. Yo siempre que presento a Karina y Gustavo los presento como los conocí. Hace 25 años, una parejita que caminaba a las sierras de Córdoba, de Capilla del Monte. Los conocí por Jorge Suárez y ahí ellos me presentaron a Guido Buffo. Y Guido Buffo ha quedado en el Centro de Informes OVNI como realmente un inspirador para hacer tareas. Karina Rodríguez, Gustavo Díaz, bienvenidos a nuestro Congreso CIO, y es un gusto saber que de esta manera podemos hablar del tiempo del no tiempo. Gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al Congreso CIO, 20º Congreso CIO. Gracias, Luz, por tus palabras. Es un placer, es un gusto, es un honor. Para nosotros es una energía impresionante el poder estar aquí presentes. Esta es la tercera oportunidad que nos brinda Luz, nos invita todos los años. Eso es real. Pero siempre que podemos, acá estamos, presentes. Por ella y por Jorge. ¿Ahí? Bueno, yo quiero agradecerle también a Luz por las palabras, porque realmente es verdad lo que vos decís. A veces hay mucha gente que de alguna forma investiga, pero la tarea de investigar, que en la nuestra particular, en cuestión a Guido Buffo ya lleva más de 25 años, ha sido una recopilación de datos y siempre hemos intentado no transgiversar los hechos, o sea, responder tal cual a su mensaje. Y no es fácil, no es sencillo, porque no se trabaja desde uno mismo, sino se trabaja de alguna manera poniéndonos como instrumentos. Y con el tiempo, sin duda, hemos llegado a dar a luz 3 libros: Guido Buffo y el Templo del Péndulo, el Manuscrito de los Sueños, y Guido Buffo y el Templo de la Transformación. Pero después de este tercero llega una nueva misión, y hace 2 años nace la Fundación Guido Buffo, Ciencia, Educación y Arte, que es parte de su voluntad. Entonces, voy a finalizar nomás con esto, porque después ya continuamos con la tarea. Quiero decirles que de eso se trata en lo que hablamos de la raza de hacedores. Los lazos que de alguna forma Guido Buffo decía, lazos invisibles, hoy se están haciendo visibles. Entonces este legado que nos deja es nuestra tarea, y la tarea de todos, preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Esa es nuestra misión. Como decía Cari, Guido Buffo fue un hacedor, una persona que no pensó en sí mismo, siempre pensó en los demás. Guido Buffo fue un italiano que llegó a la Argentina en 1910 y lo primero que hizo fue recorrer las sierras de Córdoba. La recorrió de punta a punta hasta elegir el lugar donde posteriormente sería su nido, su lugar de recogimiento, de meditación, su lugar en la vida, con su familia. En los primeros años no lo pudo disfrutar tanto, porque tuvo que viajar por toda la Argentina. Llegó a ser inspector de todas las escuelas normales, pero volviendo en el tiempo atrás, apenas llegó, recorrió las sierras y recogió utensilios, vasijas, y descubrió distintos lugares donde se había sentado la cultura enya y camiare, los comechingones. Posteriormente, en 1912, se dirigió al sur, a San Martín de los Andes, y vivió un mes en las tolderías del cacique Curuhuinca, con la machi, aprendiendo toda la cosmogonía mapuche. Posteriormente, recorrió, como decía, toda la Argentina, y aprendió también acerca de la ruina de los Quilmes,
aprendió también e investigó a la cultura tafí. Y con su esposa, Leonor Allende, la primer periodista cordobesa, porque fue la primera que recibió un salario por desarrollar esa tarea. La primera mujer en la provincia de Córdoba. Ella era una defensora de las culturas precolombinas. Había investigado a los mayas, había investigado también a los aztecas. Y juntos llegaron a una conclusión que es muy importante porque viene desde aquella época. Y lo publicó en el libro El menir de la figura coronada de El Mollar de Tafí, diciendo que todas las culturas precolombinas de nuestra América estuvieron conectadas en un tiempo. Tanto desde el trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, cruzando el Ecuador. Todas. Y aún hoy hay investigadores que sostienen exactamente lo mismo, mientras que los arqueólogos ortodoxos lo niegan. Pero cada vez van apareciendo nuevos descubrimientos que van avalando mucho más esta teoría. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en las ruinas de Tiahuanaco, de Taypicala. Y él había logrado desentrañar el enigma del menir de Tafí, de la cultura tafí ubicada en Tucumán. No sé si alguien ha visitado los menires del Valle de Tafí. Pero es lamentable que en nuestro país no se valore la arqueología como se lo debería hacer. Porque en un momento dado, a los menires del Valle de Tafí, que determinaban puntos estratégicos de energía, encontrados por la cultura tafí, fueron movidos de su emplazamiento original y trasladados para en ese lugar construir un dique. Por eso hoy el 90% de esa información se ha perdido. Gracias a un ex gobernador que más vale no recordarlo. Pero Guido Buffo centró su atención en este menir en particular y logró unirlo a la figura del Viracocha de la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Él hizo una reconstrucción artística histórica de ese menir. ¿Cómo habría sido ese menir en sus mejores tiempos? Y era prácticamente la representación del Viracocha o Huiracocha de Tiahuanaco, de la Puerta del Sol. Es decir, que la influencia fue tangible y lo pudimos comprobar porque los sistemas de riego de la cultura tiahuanaco o de Taypicala, Roca del Centro como le llamaban antiguamente para ocultarla de los conquistadores, es exactamente el mismo sistema de riego utilizado por los Eni y los Camiari aquí, en Córdoba, por la cultura comechingón o camichingón. El mismo sistema de irrigación de agua para las plantaciones, para la recolección de agua en temporada de lluvias. Es decir, ¿otra coincidencia? No, otra realidad, investigada, in situ, y que está en algunos libros descrito en su momento, en tiempo y en forma, por arqueólogos muy reconocidos de nuestro país, pero que los actuales se empeñan en taparlos de polvo. Como decía, Guido Buffo fue un hacedor, un defensor de esas culturas, y decía que todo estaba relacionado, todo estaba unido. Y en ese lugar que él eligió, que en total eran 50 hectáreas,
en cercanías de Cabana, instaló, mejor dicho, proyectó y construyó una capilla, un templo al amor, un templo de energía griálica de amor. Y en el interior instaló 3 péndulos de Foucault. Y ya vamos a ver qué descubrió, qué logró Guido Buffo con esos 3 péndulos de Foucault. Pero lo que sorprende y lo que hacemos relación es que esa construcción, como lo decía su amigo René Guénon, uno de los más conocidos esoteristas de principios del siglo XX, era un medio huevo, construido en forma de caracol, para escuchar los sonidos de la Tierra, para escuchar los latidos de nuestro planeta. Ese medio huevo es el también llamado ónfalos, u ombligo del mundo. Y como ombligo del mundo también tuvimos presentes en Cusco, que antiguamente se le denominaba también el ombligo del mundo. Y también a Tepito Tejena, o Rapa Nui, la isla de Pascua, otro ombligo del mundo. Y vamos descubriendo distintos puntos de energía, distintos puntos de centros muy especiales que Guido Buffo con sus 3 péndulos de Foucault fue descubriendo y le posibilitó llegar a una teoría comprobada con más de 90.000 comprobaciones científicas efectuadas, reconocidas por la Academia de Ciencias de Francia, el Observatorio Geofísico de Trieste, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el United Geodetic Survey, digamos, la primera función que cumplió la CIA en Estados Unidos como Ministerio de Defensa. Y hacia allá fueron todas sus investigaciones y ya vamos a ver qué pasó después con esas investigaciones. Pero primeramente vamos a hacer un reconocimiento de los lugares que él consideraba que había existido una relación, los ombligos del mundo, porque existe una clara relación entre un ajo, que es un altar construido en la isla de Pascua, con la construcción del Cusco. Y ya lo demostró Thor Heyerdahl, de que los viajes por el Océano Pacífico eran probables en la antigüedad. Lo demostró con una balsa construida como lo hubieran construido los antiguos polinesios. Y hubo comunicación entre Isla de Pascua con Polinesia y también con América. Porque otra de las cosas que también se ha descubierto y que llama poderosamente la atención es que el lago Titicaca tiene fósiles marinos, no teniendo comunicación con el mar. Tiene caballitos de mar en sus aguas, no teniendo comunicación con el mar. Lo que lleva a que en su momento el lago Titicaca estuvo conectado con el mar. Y Tiahuanaco fue puerto de ese mar. Pero vamos brevemente a unas imágenes Esta es la pirámide de Acapana, en Taipicala, Tiahuanaco. Uy, ¿qué pasa rápido? En estos momentos oscila entre el 15 y el 30% de los descubrimientos arqueológicos realizados en Tiahuanaco, Taipicala. El resto están bajo tierra. Y como podemos observar, todavía hay monumentos esparcidos por el suelo. Visto desde otro ángulo, se está reconstruyendo paso a paso lo que lleva años.
En México, por ejemplo, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna fueron reconstruidas. Hay imágenes de principios del siglo XX en donde prácticamente eran irreconocibles. Y lo que podemos observar en la antigüedad es lo que se cree que fueron en su momento. Lo mismo se está intentando hacer con la pirámide de Acapana. Poco a poco, una pirámide de más de 18 metros. Pero lo que llama la atención es de que si seguimos investigando, esta información es de marzo del año 2017. Nosotros cuando estuvimos presentes entrevistamos a varios arqueólogos de la zona preguntando por qué no se estaban efectuando trabajos, por qué estaban tapadas las zonas donde decían descenso a los túneles subterráneos. Ya un georradar ha descubierto otra pirámide al este de la zona del Cantatalita. Preguntamos también por qué en ese lugar, en ese momento, solamente había guías que no explicaban en cierta manera el trasfondo de todo, porque ellos nos decían que mucho de lo que está allí está a la vista. Sí, está a la vista de los kilómetros y kilómetros de las vías férreas del ferrocarril, a la vista en la construcción del pueblo de Tiahuanaco, donde los dinteles de algunas de las puertas de las casas son restos arqueológicos de Tiahuanaco, donde en el patio de una casa hay un monolito extraído del templo principal de Tiahuanaco. Acá somos más estrictos en cuanto a las leyes en relación a la arqueología, tan estrictos que a veces los arqueólogos no pueden realizar su trabajo. Allá directamente no lo hacen y mucha de la información se pierde, y se pierde para siempre. Y como decía, entre el 15 y el 30% es visible, un 30% se perdió para siempre, el otro sí está bajo tierra. Esto es una de las cosas que también llama poderosamente la atención: el tipo de tallado de la piedra. Una piedra que es una de las más duras del planeta, con una perfección exacta. ¿Quiénes realizaron estas perforaciones? ¿Cómo las llevaron a cabo? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Qué instrumental utilizaron para hacerlo? Acá estamos observando el templete subterráneo, donde supuestamente están todas las culturas del planeta, representadas en caras en las paredes. Y cuando uno se pone a observar, de cierta manera están todas, sí. Algunos incluso con sombreros, con barba, con una representación especial, pero no solamente cultura americana, sino también de Asia, de Europa. ¿Cómo podía ser que en aquella época ellos conocieran cómo eran los rasgos de las culturas orientales, de los europeos? Y una de las que más llama la atención: esta no corresponde a ninguna raza. Esta es la única que se identifica, y lo dicen los guías, se identifica con los grises. Este es el Kalasasaya, o templo de las piedras paradas. ¿Cómo hicieron para transportar piedras
de casi 100 toneladas en un lugar donde no hay árboles. Coincidentemente, exactamente igual a lo que sucedió en Isla de Pascua, como ya lo vamos a ver. Al igual que las grandes construcciones o centros de energía, todas están orientadas de una forma determinada. De igual manera, el Templo de la Transformación o Capilla Bufo, aquí en Unquillo, lo está, hacia el este. Lo cual permite que cuando se produce el solsticio de verano, el sol penetra justamente por esa puerta. En la Capilla Bufo lo hace por la puerta principal y lo primero que ilumina es el altar. Este es el sistema de captación de agua de lluvia. Lo vimos porque a simple vista esto es lo que se observa. Intentando penetrar en ese hueco, se observa que en el interior corre también otro sistema, construido piedra sobre piedra, que encajan perfectamente. ¿Con qué técnica? Lo hicieron exactamente igual al Cusco. Y allí se desemboca el agua, prácticamente idéntico a lo que tenían aquí los comechingones. Ese es el ingreso al Calasasaya y los monolitos. En todos los monolitos de Tiahuanaco lo que se observa son los bastones de mando. Tanto los que están en el Calasasaya como el que está ahora en el interior del museo. En el mismo tuvimos una experiencia alucinante con Karina. Bueno, yo les cuento que llegando, o sea, el monolito está en el interior porque lo han puesto una cúpula, no se puede sacar fotografía y cuando ingreso con mi hijo me empezó a doler muchísimo la cabeza y escuchaba muchas voces. Entonces me empieza a salir sangre de la nariz y me tengo que retirar. Medio que me descompuse, pero en esas voces yo sentía que no debía estar en ese lugar. Entonces lo comento justo con mi prima y me dice: hoy tenés que hablarlo con Díbar. Díbar es su esposo, es arquitecto y él justamente está trabajando en una tesis de remover el monolito Bennett nuevamente a su espacio de origen, porque dice que justamente él está hablan distintas lenguas y está solicitando que sea nuevamente colocado en el lugar donde puede restablecer la energía. Así que creo que no fui la única que lo sentí, también le pasó, o sea, en mi caso personal, bueno, me sangró la nariz, pero creo que a otras personas también han sentido la misma percepción. Muchas personas nos han transmitido exactamente experiencias muy similares con el monolito Bennett. En mi caso personal, el mismo día y en el mismo momento, veníamos recorriéndolo en perfecto estado físico, totalmente adaptados. Y en mi caso personal también escuché esas voces y tuve que tomarme de la mano de mi hijo, sentarme, porque me parecía que iba a desfallecerme. Esa especie de desvanecimiento que lo ha sentido otra gente, dicen que es una conexión especial con esa antena, porque el monolito Bennett es una antena. ¿Y si es una antena? ¿Con quién contacta? ¿De quiénes son esas voces? Para los guías, que son todos
de la cultura aymara, no les cabe la menor duda. Para el arquitecto e ingeniero y arqueólogo que estaba presente ese día y es uno de los representantes del museo de Tiahuanaco, no le cabe la menor duda. Contacta con dioses del espacio exterior. Lo pueden comprobar ustedes cuando lo visiten y entrevisten a estas personas. A ellos no les cabe la menor duda. Todos ya la deben conocer, la Puerta del Sol. Ese es el Huiracocha, también portando los bastones de mando, a los cuales Guido Buffo logró reconstruir en el menhir de la figura coronada del Mollar. Esa es la parte trasera, y ya van a ver también una talla muy particular, que es una especie de logo. Yo le puse un logo. El logo de Tiahuanaco. Está tallado a manera de impronta en prácticamente la totalidad de las piedras desarmadas que están de un puzzle que probablemente hubieran formado parte de un templo mucho más grande. Ese es el logo de Tiahuanaco, de Taipicala. Todos se pusieron de acuerdo cuando trabajaban la piedra y le dejaron la misma impronta. Pero hay otras puertas derrumbadas y ellos lo reconocen. Y dicen que son portales dimensionales. Portales dimensionales que transportan a un tiempo sin tiempo. Y miren ustedes qué casualidad. Hoy estamos en el Congreso del Tiempo del No Tiempo y ellos le llaman el tiempo sin tiempo. Porque si estamos atados al tiempo, este está transcurriendo. Pero si estamos en un lugar donde el tiempo tirano no está transcurriendo, entonces en ese lugar no estaríamos bajo las leyes físicas de ese tiempo que está en constante movimiento. Ellos decían que podían ir al pasado y al futuro a través de estas puertas. Lo dicen los aymara. Pero también están las inscripciones de la Chacana, la cruz andina. Todas talladas en piedras, pulidas a espejo. Y en ciertos lugares se puede observar que una piedra estaba unida a otra. Esto ya es Pumapunco. Esas piedras estaban unidas, supuestamente por piezas hechas de oro que fueron saqueadas por los conquistadores. Pero como podrán observar, esta piedra pesa más de 100 toneladas. No tomé una fotografía con alguien cercano porque no lo permiten, para ver las dimensiones de esa piedra. Pero sí transmite la impresión de que eso formaba parte de un complejo impresionante. Como decía, todas están talladas, pulidas a espejo y talladas de una manera muy particular. Incluso esta, que es la más característica. Porque no solo tiene un recorrido que desemboca en un círculo en forma de espiral siguiendo la geometría sagrada, es decir, la sucesión Fibonacci, el número áureo, sino que también
tiene una serie de perforaciones equidistantes matemáticamente de una perfección prácticamente imposible de conseguir en la actualidad. Como les decía, muchos de los restos arqueológicos aún esparcidos, tirados, que no saben qué hacer con ellos. Algunos incluso enterrados. Como en este caso, estamos muy fuera del área arqueológica y encontramos piedras pulidas, enterradas, que incluso pueden ser saqueadas por cualquiera que se arrime a ese lugar. Ese es el monolito Bennett, ahora en el interior del museo. Había estado en su momento en el centro de La Paz e incluso había sido atacado a tiros. Lo que llamó la atención era la cantidad de gente que vivía alrededor de donde estaba emplazado el monolito, que sentían esas voces. Y nos trasladamos brevemente también a Tepito Tejenoa, cuya traducción es el ombligo del mundo, la isla grande o Rapa Grande, Rapa Nui. La impresión que da es de que eso formó parte de algo mucho más grande, porque es impresionante cómo en apenas un par de horas y en un vehículo se la puede recorrer prácticamente a toda, entera, en todas sus dimensiones. Solamente algunos lugares tienen acceso prohibido al turista común, al turista que va por 2 o 3 días. Rapa Nui o Isla de Pascua, para ser conocida a fondo, necesita prácticamente de 1 semana a 10 días, porque incluso hay moais, ajus, que son altares, y cavernas subterráneas, un mundo subterráneo por descubrir, que no está abierto y habilitado al turista común, pero que caminando se puede llegar y acceder a él, excepto los lugares tabú, y que para ellos es muy importante el tabú, porque no es simplemente una prohibición, es una prohibición mortal. Y ya nos lo explicaban, que en la primera época, y antes de que llegara el padre Englert, que fue uno de los primeros evangelizadores, antes de su llegada, un sacerdote había escrito sobre los tabú, mencionando que ellos tenían, por ejemplo, que durante una época no podían comer atún, y que aquel individuo que lo hacía fallecía al poco tiempo. Entonces era un tabú mortal, porque no cumplía con las reglas. Pero este sacerdote logró romper con ese tabú en un momento dado, porque su primera experiencia había sido negativa. Una familia le había caído con el paciente que había comido atún y que decía que esa prohibición lo iba a llevar a la muerte. Él lo invitó a rezar, le decía que eso no era posible, que no le iba a pasar absolutamente nada, pero tras 48 horas esa persona falleció, porque ciertamente creía en ese tabú. Entonces, cuando pasó nuevamente, meses más tarde, con otro individuo que también había comido atún en tiempo de prohibición, el sacerdote lo ignoró, se le empezó a reír, no rezó con él y le dijo que fuera a su casa, que no le creía y que esperara su destino.
ese individuo se quedó sentado al frente de la iglesia esperando y no le pasó absolutamente nada, porque el sacerdote logró convertir ese tabú en algo que no fuera creíble. Lo ignoró, se rió de él. Y esa persona terminó aceptando de que no le iba a pasar absolutamente nada. Porque lo que le transmitía el sacerdote era que no le importaba. No importaba el tabú. Pero nosotros tuvimos una experiencia recorriendo zonas inaccesibles prácticamente, en donde se nos apareció un nativo y en la lengua Rapa Nui, después posteriormente en inglés, pudimos entendernos. Y lo que nos quería decir era que no transitáramos o accediéramos a esa zona porque era tabú. Y era tabú porque en ese lugar estaban enterrados ancestros. Y a partir de ese momento pudimos observar con más detalle cuáles eran los lugares en donde se puede y no se puede acceder en Rapa Nui. Hay muchos ajú para conocer. Están los moai de todo tipo y tamaño, de 7 metros, 9 metros, 15 metros, incluso el más grande 25 metros en la cantera del Rano Raraku. Pero lo que más llama la atención es de cómo esta cultura pasó de construir esto al canibalismo. ¿Cómo se llegó a eso? A que las tribus se enfrentaran entre sí, a recurrir como método de supervivencia al canibalismo, cuando la pesca ya ofrecía alimento sustentable para toda la población. Y en esta isla pequeña, ínfima, se desató la barbarie y lograron superarse. Pero cuando lo superaron, todos estos moai estaban esparcidos por el piso. Como lo pueden observar allá atrás. Todo ese ajú está totalmente destruido. Y lo dejan así, en esa posición, rememorando que en algún momento de su historia todas las tribus se enfrentaron y lo único que lograron y consiguieron fue destruir su herencia. Todos esparcidos. Y aquí vemos uno de los accesos al mundo subterráneo, las cavernas, donde está la posibilidad de hacer un recorrido turístico muy corto, breve, o recorrerlas en su totalidad, e incluso accediendo con linternas, se pueden ver aún cráneos en el interior de estas cavernas, de los ancestros de los actuales Rapa Nui. Esa es una imagen del techo. Del techo, los Rapa Nui antiguos extraían el agua dulce, porque la única agua dulce que tienen es la de lluvia, y utilizaron también sistemas de captación de agua de lluvia muy similar a la de Tiahuanaco. Y es la isla más alejada del continente. Ese es el mundo subterráneo de Rapa Nui. Hay que pasar un rápido varias. Ese ajo tiene una historia muy particular. Fue destruido por las culturas nativas, reconstruido posteriormente
gracias a Japón, a la intervención de Japón, pero fue nuevamente destruido por un tsunami. Y nuevamente Japón participó para volverlos a colocar en la posición original, en la posición en que estaban, para que no se pierda la historia, para recordarla. Y aquí estamos en Lahu, Tajira, donde ustedes pueden observar también el sistema de corte de la piedra, unión de la piedra, exactamente idéntico a lo que ocurrió en Cusco y a lo que observamos recién en Tiahuanaco. En este lugar también los Moai lamentablemente no están de pie. Y llegamos al Reno Raraku, donde está la cantera. Y el Moai más grande de todos, 25 metros. Y como pueden observar, cientos de Moai enterrados. Sintetizando, vemos que hubo una cultura que se desarrolló artísticamente, dejando un legado valiosísimo, pero que en un momento dado, un momento particular, ocurrió un desastre que impidió que continuaran con esto, porque los que lo hacían, no quedan dudas ya, eran hombres. Pero para quienes lo hacían, todavía quedan dudas. Para algunos descendientes de los Rapa Nui no quedan dudas. Era para los dioses. Pero ¿dónde están esos dioses? Eran todos iguales. Porque los hacían a todos exactamente iguales. Incluso las tallas sobre sus espaldas. Cientos. Hay 1000 moais esparcidos por la isla de Pascua. Y ahora vamos a ver los menires del Valle de Tafí. Ese es el libro que escribió Guido Buffo, en el cual habla de que todas las culturas americanas estuvieron comunicadas en la antigüedad. Y este es el moai, el menir de la figura coronada del Mollar de Tafí. Y la parte superior, que fue destruida por la cultura Tafí, fue reconstruida artísticamente por Guido Buffo, siguiendo incluso los relatos de los nativos, y que tiene semejanza con el Viracocha de Tiahuanaco. Ese es el actual emplazamiento de los menires de la cultura de Tafí. Es apenas una pequeña extensión, porque como pueden observar, su emplazamiento original ahora es un lago. Esa es brevemente la historia de cómo fueron trasladados al primer emplazamiento y después al actual. Es decir, fueron movidos en 2 oportunidades. Hay incluso quienes sostienen de que algunas imágenes de los menires tienen relación con los vikingos, cosa que dejamos a la duda. Esa es una reconstrucción del menhir, una réplica en el Museo de La Plata.
Y bueno, y ahora vamos a pasar, después de haber visto brevemente un repaso de cómo algunas culturas precolombinas tienen semejanzas y relaciones a las cuales Guido Buffo hacía referencia, a una parte más importante aún, porque si en la actualidad el tema OVNI representa incluso una conspiración para tapar información, para no desvelar la realidad, también, así como le pasó a Nikola Tesla en los Estados Unidos con sus investigaciones y su desarrollo de una energía libre y gratuita, lo mismo le pasó a Guido Buffo aquí en Córdoba, Argentina. Vamos a ver un documental y después continuamos relatando esa historia de Guido Buffo. Guido Buffo nació en Treviso el 12 de marzo de 1885 y estudió en el Liceo Gimnasio e Instituto Técnico. Hacia allí nos dirigimos, logrando recabar una valiosa información. Pero antes recorrimos el río Sile, tal cual como él lo describe en su diario. También la Porta de Santi 40 o la Porta Sanctorum Quadraginta. Para a continuación llegar al liceo, donde investigando y entrevistando al personal nos comentaron que el cambio de nombre debió ser allá por los años 20, cuando se reabre como institución educativa con el nombre de Liceo Gimnasio Antonio Cánova, ya que previamente y durante la Primera Guerra Mundial funcionó como biblioteca y museo. En la actualidad se ha anexado a otro sector mucho más moderno y su parte trasera colinda con un arroyo similar al de Villa Leonor. Recorrimos además la biblioteca de Treviso, lugar donde hallamos copia de los libros de Guido Buffo, su esposa Leonor y su hija Eleonora. También recorrimos sus calles, la iglesia, la plaza, impregnándonos del perfume de esa pintoresca localidad del Véneto. Nuestros pasos siguieron los de Buffo por Venecia y luego a París, para dirigirnos al Panteón Nacional. Estamos en el Panteón Nacional de París. Acompáñenos y le contaremos la historia y la relación del péndulo de Foucault con Guido Buffo. Acabamos de ver lanzar el péndulo de Foucault en el Panteón Nacional de París. En el año 1902, Alphonse Berget y Camille Flammarion realizaron la experiencia y personalidades de todo París se hallaban presentes en este lugar. Entre ellos, Guido Buffo, quien años más tarde instaló 3 péndulos de Foucault
en la capilla de Villa Leonor de los Quebrachitos, en Unquillo. Aquí se impregnó de ciencia, se inspiró para que años más tarde realizara esta experiencia en Córdoba. Allí, con el péndulo de Foucault, llegó a detectar sismos con 24, 48 y hasta 72 horas de anticipación. En este lugar, Guido Buffo realizó sus investigaciones, instalando 3 péndulos de Foucault y publicando numerosos artículos en el periódico Los Principios, contactando además a numerosos investigadores en otras partes del mundo. Sus experiencias atrajeron la atención, pero ninguno continuó con las mismas. Es más, le criticaron, sentados desde una cómoda posición. Una posición que no incluía continuar con sus investigaciones, o al menos intentar repetirlas. Salvo José Álvarez López, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Tecnológica, con un doctorado en Química y Física, quien decía lo siguiente acerca de Guido Buffo y sus investigaciones con los péndulos de Foucault. Guido Buffo es un personaje muy interesante. Es un italiano que honró como presidente a nuestro país. Además, yo personalmente tengo una gratitud muy particular, muy personal de Guido Buffo. De manera que yo lo que, como decía, le estoy agradecido a Guido Buffo. Una discusión muy particular. Yo soñaba, en mi adolescencia, con conocer a ese personaje. ¿Cómo me hubiera gustado? Como chico sueño, silencio, un sueño de felicidad, un caleidoscopio, imaginación. Yo soñaba con haber conocido y conversado con Leonardo. Tuve la oportunidad de vivir 2 días en su casa, de los Quebrachitos. La casa de Guido Buffo de los Quebrachitos también era una cosa particular. Yo ya había visitado Europa, ya había estado en Florencia, en Berlín. Era un personaje, como acaba de decir acá el señor director, multifacético, que tenía distintos aspectos. Estuvo la capilla y entonces me explicó todo como era. El método era muy sencillo, me encantó porque era genial. Pero lo de Foucault estaba colgado ahí. Ahora, el péndulo de Foucault era un invento de Foucault que colgó un péndulo de la iglesia en Francia. Péndulo, hilo fino, de acero, y una bola de hierro con una cuba, y entonces lo ponían en marcha, el péndulo de la cara, y el péndulo se giraba. Y observaban los franceses que según iba pasando el tiempo, el plano del péndulo, dependiendo de su eje, iba girando el plano del péndulo, dando la vuelta, lo estaba andando. Este hombre lo largaba el péndulo de una posición, quemaba con el hilito, quemaba el hilito, el péndulo se largaba en ningún momento, como decían los físicos, y entonces empezó a girar. Entonces después él levantaba una platina. Entonces él tenía una platina y con un asiento de piano, una silla de piano, ahí he hecho una platina y me quedaba vuelta una cosa y subía la platina.
En la platina, redonda de mármol, podía tallarla, en la platina había la capa de arena. Entonces, el pecho tenía una punta de acero, y levantaba la platina, el pecho pasaba y dejaba la marca de la arena. Volvía y dejaba la marca. Pero hacía otra marca y levantaba. Después esperaba 10 minutos y el pecho lo había girado, efectivamente un poquito, y hacía la marca. Y eso, pero había muchas marcas que lo hacían. Esta era de los días anteriores, los días la recién además. Entonces, él tenía una brújula, tiró la brújula, calculó exactamente la dirección, y anotó los cuadros que tenía ahí. En el azimut, cuando no lo ves, están los brazos, todo lo que está escrito. Todo eso. Hasta ahora no hay ninguna objeción. Entonces, yo eso, fuimos a cenar, y cada 4 horas tenía que ir al hospital. A las 10 de la noche, 4 horas después de las 6, fuimos de nuevo a la capilla, levantamos luego la platina, y con la nueva marca, él anotó así mucho, logrado esto, todo el rato, después, él puso el reloj enorme a las 3 de la mañana, y de las 10, a veces no vamos a todavía, me acuerdo de esa noche, que en la colma había venido siendo frío, claro, velado, yo privado, me dije, está haciendo mucho frío. Y además dice, debe estar lloviendo porque mira el barómetro cuánto marca. Tenía barómetro, todo, no se lo gastó. Bueno, levantamos la platina, hicimos la marca, marcamos. Fuimos de nuevo a ver el izquierdo hasta la casa. Bueno, nos acostamos en el izquierdo, y bueno, a las 6 encontramos el izquierdo. Ahora, eso me permitió durante los 2 días que estuve con él, hacer una serie de observaciones, yo tomé notas, que mi cuaderno también, hacer las notas, y no tomé ninguna resolución, pero ya como había en la casa de él, había estudiado las cosas. Las observaciones fueron estas. Primero, los experimentos de Guido Buffo están hechos con una metodología científica y no estable. Punto primero. Notabilización con todos los científicos de la ciencia. Que ninguno lo había estudiado. Mi opinión es la única sobre el experimento de Guido Buffo. Mi opinión científica. Además de José Álvarez López, otros testigos de crédito sobre las experiencias de Guido Buffo fue el padre Juan Etulain, adolescente por aquel entonces, pero cuyas imágenes le quedaron grabadas de igual manera que la impronta del maestro. De allí que es un apasionado de los fenómenos que también cautivaron a Guido Buffo. ¿Cómo, fue ese primer encuentro con Guido Buffo acerca de las mediciones con el péndulo de Foucault? Coincidió exactamente con el primer encuentro, como está en el libro de ustedes. Yo estaba de paseo con un grupo de chicos de un coro del Domingo Sabio de acá del Tropezón. Salió el león, el perrito, mordió a uno de mis compañeros. Muy avergonzado, don Guido nos hizo pasar, pasamos a su capilla. El padre Bocalón, todavía no era sacerdote, pero era ya seminarista muy avanzado, maestro de coro, se sentó al armonio y empezó a tocar la partitura que estaba puesta ahí. Después cantamos, al final lo vimos muy conmovido, claro. La última partitura que estaba era la composición de su hija, una pasta inmensa. Y después se puso a hacer sus mediciones en el péndulo central. Fue midiendo, nos ha explicado que con eso medía la velocidad del giro terrestre y si había frenos o no. Una explicación muy fugaz. Fue la base para después otros encuentros, cuando yo ya pude visitarlo con más calma, gracias al padre Juan José Suárez. O sea que existieron después otros encuentros en donde él también realizaba mediciones. Esas mediciones, en la hora de vigilia, él hacía cada 2 horas el control de cada uno de los péndulos. ¿Sí? Hacía el disparo quemando los hilos de algodón a la mañana y después, normalmente cada 2 horas, medía y en muchos casos controlaba fotográficamente
como ha quedado plasmado en las monografías que le publicaron acá en la Biblioteca de Libros. ¿En algún momento pudo ver cómo era ese aparato que él denomina kinesímetro azimutal pendular? Todas esas experiencias. Es decir, el péndulo es el kinesiómetro azimutal pendular. Claro. Y después, ¿qué hacía él con todas las investigaciones, con las fotografías que tomaba, con los recortes periodísticos? Él tenía un archivo, dos archivos. Específicamente el tema de los CAP en la habitación de la Torre Leonórica. Ahí arriba tenía su archivo fotográfico y de anotaciones científicas. Correspondencia. Diseños. Preparación de pinturas en el atelier contiguo a la capilla. Sí, pero específicamente las anotaciones sobre las observaciones con el péndulo en la habitación superior de la Torre Leonórica. ¿Y era mucha cantidad de información? Y como siempre digo, mi memoria es muy adolescente para aquella época. Sí, era muy voluminosa y por eso lamentábamos mucho cuando todo eso fue desparramado, mucho de eso fue quemado. Afortunadamente, mucho de su correspondencia ustedes han podido encontrarlo, alguien rescató y fue a parar a algún cajón en la Biblioteca Mayor donde ustedes pudieron rescatar el material. Sí, así es, de la investigación de las publicaciones en los principios. Sí. En los principios hay varias publicaciones y lo que yo les alcancé en aquella primera visita de ustedes y que todavía conservo, la publicación de las dos monografías que específicamente lo hizo la imprenta del Biodécimo. Sí. Librería editorial salesiana en aquel tiempo. Y ahora le cedemos la palabra a Rodolfo Leone, presidente de la Fundación Guido Buffo, quien nos comentará las últimas novedades desde Roma, Italia. Coméntenos, Rodolfo, ¿de qué se trata esta nueva teoría en exclusiva que posiblemente podría llegar a certificar las investigaciones de Guido Buffo con el péndulo de Foucault? Bueno, comentarios de físicos que estuve en contacto en este viaje a Italia me decían que hay estudios de geólogos trabajando en el estudio de las masas móviles líquidas de lava que están a casi a nivel de entre 200 y 300 metros de nivel de superficie. Estas masas líquidas se mueven generando cavernas de vacío, porque evidentemente en algún lugar hay presión, al mover esta masa líquida genera cavernas con vacío y con presión en distintos lugares, que esto puede llegar a modificar la morfología de la Tierra en ese lugar, generando el movimiento de placas y movimientos de tierra. Coincide con situaciones que se presentan antes de que hubiese un temblor, un movimiento sísmico. Estos fenómenos físicos y son de energías dinámicas en movimiento, generarían aceleraciones o, digamos, retardados del movimiento de un péndulo que está volando en el espacio. Como evidentemente el soporte del péndulo es el mismo punto de la Tierra levantado a una cierta altura, al moverse la Tierra por estas improntas de energía cinética, modificaría la traza del péndulo sobre la carta inferior. Por lo tanto, esto vendría a corroborar que aquellos estudios, aquellas digamos, observaciones de Guido Buffo con el péndulo que decía, observo que hay deformaciones de los movimientos horas antes que ocurren movimientos de tierra. 70 años después están estudiándolo y están armando péndulos nuevamente en Roma, que todavía no lo dan a conocer porque es muy temprano los estudios, pero ya hay trascendidos sobre estos estudios, lo cual inquieta, es decir, Guido Buffo lo que medía tenía certeza, tenía un motivo, que él después lo pudo corroborar
con las mediciones que se hicieron y algunos temblores que pudo predecir el 24. numerosos artículos publicados en el desaparecido periódico cordobés Los Principios, los que le permitieron ser reconocido como quien descubrió la inconstancia de la rotación pendular en 1948, 6 años antes de que el profesor Maurice Allais en Francia verificara, con otro péndulo muy similar, esta misma teoría. Guido Buffo clasificó los sismos en naturales y no naturales o artificiales para aquellos que eran producidos por las pruebas atómicas realizadas por los Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Francia y Australia, entre otros. Hemos viajado y visitado numerosos centros científicos que tienen instalados un péndulo de Foucault, y en ninguno observamos un sitio similar al del templo construido por Guido Buffo. ¿Fue este el secreto de su metodología sistemática?
o quizás su conocimiento de que nuestro planeta está interconectado y recorrido por líneas matemáticamente comprobables que le permitían trazar una especie de mapeo o escaneo de los movimientos telúricos? ¿Fue su conocimiento de que existe una especie de conciencia global planetaria que él denominó como lazos invisibles, una especie de red global? ¿Habrá sido no solo el péndulo, sino también el método de construcción del sitio donde los emplazó, como decía Buffo, una especie de caracol para escuchar los sonidos de la Tierra? ¿Como si de un sonar se tratase? ¿Serían acaso las proporciones que utilizó para dicha construcción? ¿Por qué se detuvieron sus investigaciones? ¿Fueron los norteamericanos quienes la frenaron intempestivamente, ya que no permitirían ser auditadas sus pruebas atómicas en plena Guerra Fría? ¿O el temor a que estos datos también llegasen a manos de los rusos? Sea cuales fuesen las razones, alguien irrumpió en su propiedad haciéndose con un sinnúmero importante de cajas que contenían años de investigación, desde 1945 a 1958. Con datos, manuscritos, reseñas y fotografías de cada medición realizada. Imaginen por un momento el volumen y la importancia de este material. Todo, o casi todo, desapareció de un momento a otro, un día domingo que Guido Buffo había viajado hacia Córdoba capital. Lamentablemente, Buffo ya se encontraba en el ocaso de su vida y nos dejaba estas palabras a modo de despedida, intuyendo que su momento de partir se acercaba y a la vez preparándose para el mismo. Mi salud, mi edad y otras causas aún más importantes me aconsejan no persistir en mi investigación. Necesito mantenerme en un estado de paz espiritual y quietud mental el poco tiempo que me queda de vida. Insisto en mi llamado de atención para que otros científicos jóvenes continúen con mis estudios. Estas imágenes forman parte de muchos momentos vividos a lo largo de más de 2 décadas, y la búsqueda aún persiste. Interrogantes que se mantienen ocultos tras un velo que el tiempo se empeña en no descubrir. A lo largo de esta historia, que es la investigación de la obra de Buffo, si se puede resumir el objetivo final de su legado, es la de buscadores para la continuidad de su obra, buceadores de la historia y de los datos que dejó asentados en numerosos escritos. Hasta el momento, nadie tomó con la seriedad y el respeto que se merece a su investigación, salvo los testigos que han sido presentados. La ciencia ha demostrado durante su evolución que es propiedad de hombres hacedores que no se ponen límites, también de aquellos que tratan de superarlos. A esa raza pertenecía Guido Buffo. En la actualidad, la Fundación Guido Buffo, Ciencia, Educación y Arte promueve proyectos para conservar y continuar con sus estudios. Invitamos a que se sumen a este desafío. Bueno, como han podido observar, Guido Buffo realizó investigaciones con los péndulos de Foucault, logrando preanunciar terremotos, erupciones volcánicas, con 24, 48, 72 y hasta inclusive con 96 horas de anticipación. Es decir, antes de que se produjesen esos fenómenos. Esas investigaciones él las compartió porque él no tenía un ego pensando de que con eso iba a llegar la fama. Él quería que esto fuera un bien para la humanidad. Y envió todas esas investigaciones, como decía al principio, a la Academia de Ciencias de Francia, al Observatorio Geofísico de Trieste, a la Academia de Ciencias de Estados Unidos,
al United Geodetic Survey, todo. No solamente lo que él clasificó como sismo natural o erupción volcánica natural, sino también aquel 20% que correspondía a los sismos no naturales o artificiales, como él los clasificó, y que coincidentemente eran todas las pruebas atómicas que llevaban a cabo los Estados Unidos y Rusia en plena Guerra Fría. ¿Qué pasaba con toda esta información? Como vimos en el video, un francés, Maurice Allais, 6 años más tarde, dice que lo que había descubierto Guido Buffo era cierto. Había una inconstancia pendular en el método para demostrar la rotación terrestre. Guido Buffo lo había clasificado en acelerado, retrógrada, porque había momentos en que el péndulo se aceleraba y había momentos en que se enlentecía. Y en el año 45-46 él publica en los principios que los eclipses influyen sobre los péndulos de Foucault. Pero es aquí que Maurice Allais en Francia, en el año 61, se lo reconoce como quien descubre, fíjense ustedes, en el año 61, un año más tarde al fallecimiento de Guido Buffo, y siendo que había recibido toda la información que Guido Buffo le había proporcionado. Pero a él se lo reconoce con el nombre de efecto Allais, a la influencia de los eclipses sobre los péndulos de Foucault. ¿Y qué coincidencia? En el año 1957, a instancias de que Guido Buffo enviaba todas estas investigaciones al United Geodetic Survey de los Estados Unidos, un tal Arnold Caro, ex combatiente de Corea, le envía una invitación: participar de un evento. Los Estados Unidos va a hacer una prueba atómica subterránea en el desierto de Nevada. Le dice la hora y el día. Y no solamente lo invita a Guido Buffo, sino que invita a todos los sismógrafos prácticamente que estaban en actividad en aquel momento. ¿Pero qué hacen? La prueba atómica no se va a llevar a cabo a la hora y el día que habían determinado. La retrasaron 8 horas a propósito. Hicieron la detonación y esperaron la respuesta de todos los sismógrafos del mundo, incluyendo la estación de Villa Leonor. Cuando les llega la información, quedan todos absolutamente sorprendidos en los Estados Unidos, porque el único centro en el mundo que detectó en el mismo instante y con la exactitud de la hora y los minutos que se llevó a cabo la prueba atómica fue la estación de Villa Leonor. Ningún otro sismógrafo había detectado eso, y lo hizo a más de 8.000 kilómetros. Lamentablemente, poco tiempo después, recibe otra misiva. Un comité de los Estados Unidos lo va a visitar a su lugar para interiorizarse sobre sus investigaciones. Corría el año 1958 y él en su diario deja escrito: veo rondando la casa y el predio gente extraña que no pertenece a Unquillo. Y un día domingo, viajando a Córdoba, a su regreso, se encuentra con que esa pared de cajas de información voluminosa conteniendo todas sus investigaciones, incluyendo fotografías, prácticamente habían desaparecido. Hacia la primera década de este siglo, un periodista
entrevistando al astronauta Edgar Mitchell, le dice que es un periodista de la Argentina. A esa instancia, el astronauta le pregunta si conocía en la Argentina a Guido Buffo. El periodista no sabía quién era Guido Buffo y le pregunta, ¿por qué? Porque en la NASA tenemos guardado un montón de cajas con el nombre de Guido Buffo. Córdoba, Argentina. Lamentablemente, ese saqueo le provocó a Guido Buffo una subida de presión arterial y un accidente cerebrovascular, del cual no pudo reponerse. Esto también forma parte de una de las más grandes conspiraciones para evitar que se dé a conocer a la luz de que los terremotos pueden ser preanunciados con tiempo, utilizando péndulos de Foucault. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado desde aquella época hasta la actualidad si se hubieran puesto en marcha este sistema, esta metodología en el mundo? Y recién ahora en Roma están comenzando a redescubrir estas investigaciones de Guido Buffo. Pero no solamente eso. Guido Buffo dejó esa capilla, construida también siguiendo las reglas del número áureo, el número dorado, la asociación Fibonacci. Y ustedes, como sabrán, en la actualidad sucede a nivel global. El que está en el poder maneja los hilos del títere. Y al manejar los hilos, maneja también el poder económico. Y se llevan todo. Es global. Y nosotros estamos hablando de Guido Buffo, un extranjero, un italiano, que llegó a la Argentina. Y que en su plenitud, porque estamos hablando de que antes de que se produjese este hecho, su plenitud física y mental, decidió donar las 35 hectáreas, todos sus bienes y la capilla a la nación argentina, para que ese predio fuera utilizado por todos. La donó a todos los jóvenes, porque él creía en la humanidad. No prende un político que en la actualidad done 1.000 pesos para que se pueda hacer una obra de bien. Guido Buffo dejó todo. Y nosotros estamos tratando de rescatarlo. Y como les decía al principio, así como los Estados Unidos están tratando de rescatarlo también a Nikola Tesla, nosotros estamos rescatándolo acá a Guido Buffo, un hacedor. ¿Cari? Sí, quería contarles que, bueno, con respecto a los estudios del péndulo de Foucault, uno a veces se plantea, bueno, ¿cómo hacemos para rescatarlo? Y no es sencillo porque cada uno tiene un desarrollo de sus capacidades, ¿sí? Entonces, cada uno se fortalece en un área. Para esto, tuvimos que armar un proyecto que se llama el proyecto de los 3 péndulos. Y este proyecto, teniendo en cuenta que en Roma había físicos que estaban estudiando justamente con péndulos, se fusionó y físicos de allá y de acá armaron, junto con la fundación, el proyecto de los 3 péndulos, que en junio fue avalado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el ministro Walter Robledo, y en ese proyecto es el que estamos avanzando. Otro proyecto que es muy importante y que lo presentamos anoche es el de la estación astrofísica. O sea, en Villa Leonor, Guido Buffo nombra la estación geofísica tripendular a través
de haber colocado los femeninos. Actualmente se está haciendo un proyecto que es construir una estación astrofísica para que se pueda observar el cielo. Anoche lo presentamos, Gustavo, no sé si tenés un pequeño... Hay las imágenes de lo que se vivenció anoche en el predio de Villa Leonor. No sé si hay presente gente que esta mañana fueron a conocer el predio de Villa Leonor. Muy bien. Bueno, desde el campamento de Villa Leonor, que está distante prácticamente 300 metros, hasta la capilla, más de 500 personas se hicieron presentes, no solamente para ver el cielo desde ese lugar, que ya Karina les va a contar una experiencia con el director del IATE, sino también que en ese lugar, anoche, más allá de la plantación de telescopios, se hizo también un evento en la capilla, ¿sí? Un evento utilizando la capilla como lienzo, y también tuvimos la posibilidad de observar el paso de la estación espacial. El cielo estaba impoluto. Se lo pudo ver en su totalidad. Incluso vieron a Orión como no lo pueden ver desde el Observatorio de Córdoba. Vamos a ver estas imágenes. Piensa que lo más importante es lo que tiene a su alrededor. Claro. Entonces, para nosotros el sistema solar, la parte más importante, lo que más nos tendría que importar a nosotros como humanidad inclusive, es en primer lugar la Tierra, por supuesto, la Luna y eventualmente Marte. Siempre pensamos en Marte. Esta zona exterior del sistema solar nunca le hemos dado la mayor importancia. Está muy lejos, vaya a saber, ¿qué nos importa esos mundos fríos que hay por allí, tan lejos del Sol? Fíjense la superficie de Mercurio. Les voy contando porque las imágenes veo que se ven oscuras. Diego García Lampa es el director del IATE, dio una charla sobre astronomía. Ya habíamos comenzado este proyecto con el Colegio El Milenio de Unquillo, con otra charla el 19 de octubre. Y bueno, él se proyectó esto en el teatrino. El teatrino fue reconstruido este año. Esa es la estación estelar, que justo dijimos que tuvimos una comunicación con ella porque justo se hizo presente en el momento de la charla que estaba haciendo Diego. Y en el Parque Estudiantil de Montaña había una plantación de telescopios, con 3 telescopios del Observatorio Astronómico y otros aficionados que también lo habían traído. Y había 5 astrónomos que estaban ayudando a descubrir un poco más el cielo. Cuando llegaron estaba todo con muchas nubes y dijeron no vamos a ver nada, pero de repente se abrió la bóveda celeste. Y en la capilla se refractaron imágenes de fractales de mandala. Fue una experiencia maravillosa, los chicos jugaban muchísimo, ellos estaban con linterna. Se ingresaba y se descubría en el piso el nombre de los planetas y las estrellas que están incrustados según la noche en que fallece su hija Eleonora a las 5:15 en Castelar, provincia de Buenos Aires. Realmente fue un evento muy lindo y esto ahora nos impulsa a continuar con este proyecto para ver si podemos abrir ahí una estación astrofísica. Les cuento que también este año tuvimos la oportunidad de recorrer distintas estaciones, como por ejemplo en Tanti hay una que se llama El Gato Gris, que es de Carlos Colazo, hay otra en Villa Allende que es de Roberto Vasconi. Entonces vemos que cada vez hay más personas aficionadas que están viendo el movimiento de los asteroides y los meteoritos. Es fundamental eso, disculpa Cari, Sí. porque algo que nos impactó realmente fue que nos decían de que hay más de 800 asteroides en riesgo de colisión con el planeta, y la mayoría con más de 1 kilómetro de diámetro, lo que podría ocasionar una catástrofe de dimensiones incalculables. Pero bueno, Pero para eso están vamos a ellos, formar protectores. están ellos, los protectores, los que hacen seguimiento de todo esto y están en permanente comunicación con los principales observatorios para hacerles ese seguimiento y, cuando están muy cerca, darnos la buena noticia de que van a pasar muy lejos.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí algunas noches y realmente es fascinante ver cómo se hace a través de distintos programas. Y presentamos este año con la Fundación Uno Clarín Zurich, que se llama Medición de esteroides y meteoritos y se hace con alumnos del secundario. Y otro que se llama Las estrellas gemelas, que también se puede hacer con alumnos de secundario con distintos proyectos. Son programas que se ponen en la computadora, se sacan distintas fotografías y después ellos empiezan a investigar a través de eso. El proyecto que tenemos ahora en marcha, que esperamos se lleve a cabo el año que viene, es el de la instalación de un observatorio en Villa Leonor. Un observatorio con la posibilidad de que no sería necesaria la presencia in situ del investigador, sino simplemente en forma remota, solicitando un turno y desde su casa, acceder al telescopio y poder hacer un seguimiento de lo que necesite. Ese es el proyecto, ese es el sueño que anhelamos, porque era uno de los sueños que tenía Guido Buffo, que en su momento había instalado un telescopio en esa zona que le había sido prestado por Enrique Gaviola, director del Observatorio Astronómico de Córdoba. Bueno, yo bajo por si alguno quiere hacer alguna pregunta, así vamos cerrando, de la gente que estaba en la capilla o bueno, un poco de la mezcla de información que hemos estado dando hoy. Sin duda ustedes pueden seguir viendo más cosas en multimedia a través de la página web de www.fundacionguidobufo.org. Ahí van a poder tener el blog, el Facebook y hay muchísimos videos de información que hemos subido. Esa es parte de nuestra misión. El mensaje, así como de cierre, es que justamente hoy los invitamos a que cada uno de ustedes ponga acción en los eventos o en las búsquedas que tienen. Hay que poner acción, o sea, hay que presentar proyectos, hay que pensar un poco en referencia a la humanidad, a ver cómo activamos también desde el presente hacia las futuras generaciones. Comprometerse es la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y en breve continúan con otra charla. Cumpliendo 20 años de divulgación y docencia, la Fundación CIO, Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, se ha transformado en la única entidad dedicada a esta temática, reconocida oficialmente por el gobierno municipal.